Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de repaso de los temas 5, 6, 7 y 8. Empezaremos por el tema 5, aparato cardiovascular. Sabemos entonces que el conjunto de órganos que se encarga de que la sangre llegue a todo el cuerpo es el aparato cardiovascular. Está compuesto principalmente por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón sabemos que es un órgano hueco con forma de cono truncado invertido que posee 4 cavidades, 2 aurículas que son las superiores y 2 ventrículos que son los inferiores. No hay comunicación entre aurículas ni ventrículos, pero sí entre aurícula y ventrículo del mismo lado. La comunicación se lleva a cabo por un orificio con una compuerta que permite el paso de la sangre de aurícula a ventrículo, pero no al revés. Estas válvulas son la tricúspide en el lado derecho y la bicúspide o mitral en el lado izquierdo, y se les conoce como válvulas auricoventriculares. Las paredes del corazón poseen 3 capas. El endocarpio es la más interna, el miocardio, que es la media, y el epicardio, que es la más externa. Y el corazón se encuentra envuelto por una membrana llamada pericardio. Ahora estudiaremos a los vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias transportan sangre rica en oxígeno, son de pared gruesa, sin válvulas, salen del corazón, son divergentes y profundas. Las venas transportan sangre con poco oxígeno, paredes delgadas con válvulas, son superficiales y llegan al corazón, son convergentes. Y los capilares es un punto intermedio entre las arterias y las venas, y su pared está formada por una sola capa de células. Otro de los elementos que conforman el aparato cardiovascular es la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo especializado de consistencia líquida. Sus características son de color rojo, es más densa que el agua, su pH es de 7.4, un volumen de 70 mililitros por kilogramo de peso corporal, y su composición es de plasma y elementos figurados. El plasma es una sustancia intercelular constituida un 30% de agua y un 10% restante por proteínas, iones, hormonas, glucosa, enzimas, y representa el 55% del volumen sanguíneo. Los elementos figurados conforman el otro 45% del volumen sanguíneo. Son llamadas erróneamente las células sanguíneas y son de 3 tipos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, transportan el oxígeno y el CO2, viven 120 días, nacen en la médula ósea y reciclan el vaso. Eso se llama nemocataresis. Y los glóbulos blancos son los leucocitos, se encargan de la defensa del organismo. Las plaquetas son los trombocitos, que no son células, contienen vitamina K, son responsables de la coagulación. Dentro de sus funciones están la respiratoria, protectora, nutritiva, reguladora, excretora y de coagulación. Vamos a hablar un poco del electrocardiograma. Sabemos que un electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Como ya sabemos, el corazón funciona gracias a que existe una corriente eléctrica que lo hace funcionar. El electrocardiograma lo que hace es registrar dicha actividad eléctrica para determinar si existe alguna enfermedad cardíaca que puede estar afectando al individuo. El electrocardiograma normal se registra a una velocidad de 25 milímetros sobre segundo. En papel cuadriculado con espacios verticales y horizontales de 1 milímetro, la distancia entre 2 líneas verticales equivale a 0.04 segundos. Las principales ondas que contiene el electrocardiograma son las siguientes: las ondas P, el complejo QRS y la onda T. La onda P representa la activación auricular, es decir, la llegada de la corriente eléctrica a las aurículas. El complejo QRS representa la activación ventricular, es decir, la despolarización de los ventrículos. Es la llegada del estímulo eléctrico a los ventrículos. Y la onda T es la repolarización de los ventrículos. Hablemos ahora del tema 6, aparato urinario. Sabemos que el aparato urinario es un conjunto de órganos encargado de la excreción, que no es más que la eliminación de los productos
de desecho. No es solo eso, sino que además es un sistema regulador del medio interno, es decir, la homeostasis. Así como los organismos vivos aseguran su supervivencia frente a las variaciones ambientales, se puede decir que la excreción es llevada a cabo por los aparatos excretores, implica varios procesos. La excreción de productos de desecho del metabolismo celular, la osmorregulación, que es la regulación de la presión osmótica, y la regulación de los iones del medio interno. El aparato urinario está conformado por los dos riñones y las vías urinarias. En los dos riñones es donde se elabora la orina y unos conductos que la llevan al interior, que son las vías urinarias. Cada riñón está formado por unidades llamadas nefronas, aproximadamente 1 millón de nefronas. Y la nefrona se considera como la unidad funcional del riñón. La nefrona consta de un corpúsculo renal que filtra a presión el plasma sanguíneo y de un túbulo contorneado de longitud variable donde se produce la reabsorción y la secreción del aparato excretor y está compuesto por los dos riñones, los úretres, que comunican con la vejiga, donde se almacena la orina y se expulsa al exterior mediante un conducto que es la uretra. El riñón está constituido por más de 1 millón de nefronas y en él se distinguen 3 capas: la cápsula renal, la zona cortical y la zona medular. Vamos a hablar un poco más sobre las vías urinarias. Como sabemos, el uréter es el conducto que une el riñón con la vejiga urinaria. Su función es puramente de conducto y en su interior tiene un epitelio urinario de transición, ya que debe canalizar la orina. Cuando se producen piedras, los cálculos renales, entonces, el paso de la piedra hacia la vejiga es muy doloroso. La vejiga sabemos que es un órgano superitoneal, impar y medio, que es principalmente un reservorio de orina. A causa de la filtración glomerular, se crea un flujo de orina de 1 mililitro por minuto. Es por este motivo que existe el reservorio que puede almacenar. A partir de 2000 mililitros, la vejiga empieza a enviar señales que provoca el reflejo de micción y tiene una forma triangular doble. Por último, la uretra es la última porción del aparato renal y es, en el caso del sexo masculino, también del aparato reproductor. Constituye el conducto de expulsión de la orina almacenada en la vejiga y sabemos que entonces que la masculina es mucho más larga, aproximadamente 10 centímetros a más, y tiene función reproductora y excretora. Y la femenina es más corta, aproximadamente 3 centímetros, y tiene solo función excretora. Vamos a hablar ahora del tema 7, sistema endocrino. Sabemos que el sistema endocrino es un conjunto de órganos constituidos por las células glandulares de secreción interna, las cuales elaboran y secretan sustancias químicas denominadas hormonas. Repasamos entonces: las hormonas son sustancias químicas producidas y secretadas por las glándulas que van a regular las funciones de las células. La secreción hormonal está en constante regulación gracias a 2 mecanismos: el eje hipotálamo-hipófisis glándula periférica, que gobierna la función de la glándula hipófisis, y esta regula las glándulas periféricas en la producción de las hormonas que actúan sobre un órgano blanco. La retroalimentación o feedback, que es la retroalimentación negativa, el aumento de la hormona de la glándula periférica en la sangre produce disminución de la secreción de la otra hormona, pero a nivel del hipotálamo o hipófisis. ¿Cuáles son esas glándulas endocrinas? El hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la suprarrenal, el páncreas endocrino, los testículos y los ovarios. El hipotálamo es una estructura nerviosa que se ubica en la base del cráneo. Gracias a su acción reguladora y recontrol sobre la adenohipófisis y neurohipófisis, se ha sugerido considerar al hipotálamo como órgano endocrino. Presenta varios núcleos nerviosos. Es una agrupación de sumas neuronales, algunos de los cuales se ha especializado en la producción de las siguientes hormonas. La oxitocina es sintetizado principalmente en el núcleo paraventricular, produce la contracción del útero y durante el parto, y facilita la eyección de leche materna. La hormona antidiurética o vasopresina
Esta es principalmente sintetizada por el núcleo supraóptico, actúa a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, favoreciendo la absorción de agua. Las hormonas liberadoras, donde está la liberadora de tirotrofina, liberadora de corticotrofina, liberadora de la hormona del crecimiento, la liberadora de la gonotrofina y las hormonas inhibidoras que inhiben la secreción de las hormonas y son las inhibidoras de la hormona del crecimiento, la inhibidora de la prolactina o la dopamina. Luego tenemos a la hipófisis. La hipófisis, también llamada pituitaria o glándula maestra, pertenece al diencéfalo y está unida al hipotálamo a través del infundíbulo o tallo hipofisiario. Se sitúa en la silla turca y se compone del lóbulo anterior y lóbulo posterior. Produce las siguientes hormonas: la hormona del crecimiento, somatotrofina, la hormona estimuladora de la tiroides o tirotrofina, la hormona de la adrenocorticotrofina, que es secretada por las células corticotrofas de la adenohipófisis, la hormona leutotrófica o prolactina, la hormona folicoestimulante, que estimula el crecimiento y maduración de los folículos ováricos en la mujer, y la hormona leutilizante, que permite la ovulación del óvulo, así como la formación del cuerpo lúteo o amarillo. Luego tenemos al lóbulo posterior o neurohipófisis, que está formado por los axones provenientes de la neurona del hipotálamo. Luego tenemos a la glándula tiroides. Esta se localiza en la parte anterior media del cuello y las hormonas son la triiodotironina, que es la T3, y la tetradiiodotironina o tiroxina, que es la T4. Estas aumentan el metabolismo celular mitocondrial, la síntesis proteica, la actividad de las enzimas, gobierna la diferenciación celular, favorece la aparición de caracteres sexuales secundarios, la maduración de cartílago epifisiario, permite el crecimiento de la piel y fanera. La falta de yodo en la dieta alimenticia produce la hipertrofia de la glándula y la enfermedad llamada bocio o coto. La poca secreción produce el cretinismo. Y la mucha secreción, el hipertiroidismo, o se llama también bocio exoftálmico. Luego tenemos a las glándulas suprarrenal. Estas se localizan en los polos superiores de los riñones y las hormonas que secretan son la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina es más abundante, potente que la noradrenalina y ambas tienen las mismas funciones. Luego tenemos al páncreas endocrino. Este está conformado por los islotes de Langerhans, que constituye el 3% del peso. Ella está conformada o posee las siguientes células: células alfa, células beta y células delta, cuya función es regular los niveles de glucagón en la sangre, aumentándolo o disminuyéndolo. El glucagón es de acción hiperglicemiante y es liberada en respuesta a niveles bajos de glucemia. Activa la gluconeogénesis y activa la glucogenólisis hepática, pero no la muscular. Y la insulina es hipoglicemiante, para lo cual aumenta el transporte de glucosa a la célula, favorece la síntesis de glucógeno, disminuye la glucogenólisis y su disminución causa la enfermedad llamada como diabetes mellitus. Vamos a hablar ahora del tema 8, sistema nervioso central. Esto es el conjunto de órganos constituidos por el tejido nervioso que relaciona el organismo con el medio ambiente y además controla el funcionamiento de órganos internos. La subdivisión es la siguiente: el sistema nervioso de relación y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso de relación está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro tiene forma ovoide, consta de dos hemisferios separados por la cisura longitudinal o interhemisférica, en el cual se ubica la hoz del cerebro. Los hemisferios están unidos por un tracto grueso de fibras comensurales y un cuerpo calloso. La superficie del cerebro tiene gran número de repliegues llamados circunvoluciones o giros, los cuales están separados por dos surcos. A su vez, está conformado por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, que está conformado a su vez por el tálamo y el hipotálamo.
Luego tenemos el cerebelo y el tronco encefálico, que está conformado por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo.